Hola, les saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para hablar de todo, sin restricciones. Mi invitado de hoy, un gran maestro de la radio en Colombia. Él es Jimmy García. Fue profesor mío en el año 98 hasta el año 2000. Y hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes que muy seguramente le van a interesar a las personas que les encanta la comunicación, la radio, como a mí. Alguna vez en clase yo me prometí que cuando pasaran los años y yo aprendiera un poco más de comunicación, una de las cosas que quería hacer era entrevistar a mi profesor Jimmy García. Bienvenido a Charlando con Charles. Te agradezco mucho, Carlitos. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Vamos a hablar de radio, pues de comunicación, de todo lo que nos ha hecho o nos ha dado la vida. Sí, Porque a señor. mí la radio ha sido mi vida Sí, desde que señor. me inicié. Para que entremos en contexto y en un tema ameno e informal, ¿cómo lo ha tratado esta cuarentena? Bien, bien. Afortunadamente le he tomado con mucha tranquilidad. Estoy escribiendo mis memorias. Eso pues me ha quitado el tiempo, pero por el contrario, me ha servido muchísimo y estoy muy bien. Porque estoy recordando cosas de cosas. Estoy aterrado de ver cuánto hice yo en radio. Qué barbaridad. Hice ¿Cuántos años duró muchísimas en cosas. radio? Ah, perdón, no te ¿Cuántos oí. años duró en radio? Pues yo le pongo mínimo, a ver, yo empecé como en el año recién llegado de México, cuando estudié en México Ciencias de la Información, que era de radio, televisión, más o menos años 64, años 64, entonces pongámosle, del 60 para arriba son 40 menos 4, 36, y más 20, 56 años. 56 años en la radio, ¿no? Pues nos ha dejado un gran legado. Don Jimmy, usted me causa curiosidad que usted trabajó para RCN, Caracol Radio y también para Todelar. ¿Cómo logra uno eso? Bueno, la verdad es que primero comencé con Todelar. Yo estaba en propaganda época, era director del departamento de radio y televisión, porque yo llegaba de México a estudiar también publicidad. Entonces, logré trabajar con Época, que era una gran agencia. Allí llegó Jairo Tobón un día y me dijo, hombre Jimmy, ¿por qué no te vas a trabajar conmigo en Todelar? Y le dije, ¿y qué me ofrece? Dijo, te ofrezco la gerencia comercial. Que no me choca. Me gusta porque como yo venía de manejar publicidad, pues tenía mucha relación. Y entonces me vinculé a Todelar como gerente comercial. Esa fue mi primera posición en esa gran cadena. Y luego sí, ya después seguí trabajando. Me llamó Bernardo Tobón, que era el presidente. Alguna vez me dijo que yo era picaflor. ¿Por qué? Porque trabajé en Todelar y un día me fui para RCN y otro día me fui para Caracol. De modo que estuve varias veces en lo mismo, pero en distinto nombre, RCN, Caracol. Todelar duré muchos años porque yo iba y venía, iba y venía. Mira, hay una anécdota mía trabajando en Caracol. Yo a Caracol pasé como gerente comercial. Entonces estaba vendiendo la Vuelta a Colombia y necesitaba 4 cupos, vender 4 cupos, los vendí y me sobraron 4. Entonces dije, ¿yo qué hago con estos 4 cupos? Entonces me fui para Todelar y se los di a Todelar, porque Ah, dije, bueno, si yo los tengo, pues con mucho gusto me voy a ir a ayudarle a Todelar a vender. aparte de usted gerenciar, aparte de hacer locución, eh, mm, entrar en el mundo de la comunicación, también vendía. O sea, usted hizo la carrera en la radio, diría yo. Sí, claro, 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 completa. Mira, yo por ejemplo fui a transmitir varios eventos. Siempre me fui con los deportivos por una razón muy sencilla. Los técnicos no tenían pasaporte y no les gustaba viajar en avión. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Irme yo y hacer de técnico y hacer de locutor comercial. Además de la pelea de Kid Pambelé que le hice con Perea, ¿no?
hice varias transmisiones, entre ellos la Copa Mundo, con Carlos Arturo Rueda. De eso tengo muchas anécdotas porque Caracol no pudo aceptar que nosotros estábamos compitiéndole porque Caracol estaba transmitiendo con Patricio Bañados, que era un locutor mexicano, que tenía aquí sintonía. Llegó Carlos Arturo y le quitó la sintonía. Carlos Arturo era maestro de la locución deportiva. Entonces yo estaba, lógicamente, que me tocó ir, Caracol dijo que nosotros no estábamos en Londres, que estábamos en una isla de aquí del Atlántico y diciendo que estábamos en Londres. Cuando a mí Jairo todos me llamó, me dijo, "Hola, Jimmy, ¿qué hacemos? Que están diciendo que ustedes no están allá". Y dije, verdad, eso está muy mal hecho, pero bueno. ¿Sabe qué se me ocurre? La embajada, la embajada de Colombia. Me voy a ir a la embajada a que me den un certificado. Me fui para la embajada, hablé con el embajador y me dijo, claro, bueno, y le mostré todos mis identificaciones de la UEFA, que es la FIFA en Europa. Entonces yo le mostré todo lo que teníamos para transmitirla. Y me dijo, no, y ahí mismo me hizo una carta que yo mandé muy rápido. Busqué una azafata de una aerolínea que viajaba a Colombia para que me trajera la carta. Y se publicó en El Tiempo. O sea, desmentimos lo que estaban diciendo porque no era justo. Nosotros estábamos allá. Esa fue una historia muy bonita. A grandes rasgos le cuento, cuando llegamos nosotros a Londres, no había cabina para nosotros ni línea telefónica. Y nos dijo la secretaria de la UEFA, que era Miss Monday, pero yo le dije Miss Lunes. Entonces a ella le fascinó, le Sí. encantó. Y entonces me dijo, me da pena, pero no, hay que esperar. Entonces un día, en los octavos de final, Argentina jugaba y le expulsaron a un jugador, que era Ratín, de apellido Ratín. Y entonces jugaban con 10 y perdieron. Entonces se pusieron muy bravos los argentinos, raro en ellos, ¿no? Entonces salieron y Carlos Arturo sí me dijo, esos tipos van a renunciar. Ojo, camine temprano para la BBC, donde quedaban las oficinas de la UEFA, las que manejaban la Copa Mundo. Llegamos allá y como a las 10 o 11 de la mañana llegaron los argentinos hablando muy duro, nos vamos, no sé qué. Y Miss Monday, o sea, Miss Lunes, estaba ahí haciendo las señitas de que mire, mire que van a quedar ustedes. Y efectivamente se fueron, algunas emisoras no transmitieron más y nos dieron cabina para los cuartos de final. Y nosotros transmitimos esos cuartos de final con mucho éxito y fue campeón Argentina. Ganó con un gol de Picabarra, muy discutido. Yo me acuerdo que eso lo pasaban en televisión y escasamente se veía el balón que sí pasó, no pasó, sí pasó, pero fueron campeones. Sí. Nosotros salimos de Londres hacia Alemania y nos recibieron como con bravos, porque como estaban bravos por haber perdido la Copa Mundo, entonces la gente, las aduanas y de todo medio, cuando decíamos, ¿de dónde vienen? De Londres. Ah, eso sí es muy, muy harto ese país. Sí, Pues muy estaban bien. bravos. Óigame, don Jimmy, grandes historias tiene usted para contar. Si nos pusiéramos a contar y a narrar y a recordar anécdotas, no terminaríamos nunca esta entrevista. Me llama mucho la atención. Recuerdo que usted nos contó una vez en clase que usted escribió la letra de Margarina la Fina y eso llama la atención. La gente la sigue escuchando en radio, en televisión. ¿Dónde la escribió? ¿Usted qué estaba haciendo en su casa una mañana, un sábado? ¿Estaba almorzando? No, yo estaba en época. Época manejaba la cuenta de Grasco. Grasco es la fina. Entonces, pues había que hacer algo porque la campaña, nosotros teníamos la obligación de manejar la publicidad de la fina. Y en el carro, primero tenía yo un jingle en la cabeza, que era un almacén aquí en Bogotá, que decía, si es que te vas a casar y estás tan enamorado,
debes comprarte unos muebles y que sean de perfecto acabado. Eso me gustó. Dije, oiga, voy a hacerle un jingle a la pena. Entonces lo escribí y llamé a Marco Rayo. No sé si tú te acuerdas de Marco Rayo. Pues un No recuerdo. célebre, que te digo, intérprete, compositor, tenía conjunto, tenía orquesta. Y le dije, Marco, ¿me haces por favor, me le pones música a esta letra? Se lo dijo, está buena. Hay que hacerle algunos ajusticos para que se cuadre con la música, y tú sabes de eso. Entonces me le puse algunos ajustes y llegamos a la conclusión de que debía ser una cantante, no un cantante, sino una cantante porque la Pina era para más de casa. Entonces llamamos a Yolima Pérez, que era del dueto de las Pérez, las dos, no me acuerdo la otra cómo se llamaba, y ella fue la primera que la cantó. Después la cantó una reinita y siempre decían que era la reina la que la cantó. No, la primera fue Yolima Pérez. Yolima Pérez y luego la reina. Don Esa es la Jimmy, historia. Don Jimmy, hablemos de la Academia Arco. Mire, las nuevas generaciones no saben qué es la Academia Arco. La Academia Arco finalmente pues terminó su labor, ya vamos a tocar ese tema también, pero ¿a usted en qué momento le surge que ya tenía una experiencia en radio y que podría empezar a capacitar a nuevos comunicadores? Y de hecho, así fue. ¿En qué momento nace Arco y cómo aportó a la comunicación en Colombia? Bueno, la Academia Arco tuvo eco y una imagen maravillosa. Todavía la recuerdan. Hay gente que cuando digo yo que era dueña, dice, uy, usted era dueña de eso tan grande. No, no era ni tan grande, pero la gente la veía como una cosa grande. Y la verdad sí, yo se la compré a otro locutor, porque era Armando Osorio, el dueño. Y un día me llamó para que reemplazara a un profesor, porque él tenía una academia. Pues Academia Arco. Entonces me llamó para que yo lo reemplazara. Y lo reemplacé, tenía un grupo de alumnos, profesores del SENA. Me fue muy bien, claro, dictándoles a ellos. Y entonces me dijo, Jimmy, ¿por qué no me dictas esa clase aquí? Y pues no sé, voy a ver si cuadro mi tiempo, porque a mí las gerencias no me dan mucho tiempo. Comencé a dictarle algunas veces y un día me llamó y me dijo, Jimmy, le vendo la academia. Le dije, ¿eso por qué? ¿Qué le pasó? Es que me voy para Estados Unidos con mi señora. Mis papás me consiguieron ya, ¿cómo se llama? Visa de residente y me voy. Se la vendo. Le dije, oh, déjeme pensar porque yo hablé con mi señora que tú recuerdas, Sí, 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 con Clarita. Clarita, y con Flavio Hoyos, y les dije, ¿qué opinan ustedes en un breve de comprar la Academia Arco? No, bueno, comprémosla. Cometí el error de comprarla en dólares. Época de Belisario Betancourt, Sí. la época donde han subido más el dólar. Subió tremendamente y me vi muy mal. Imagínense, pagando en dólares una cosa que yo todavía no tenía mucho dominio del mercado, del locutor y todo. ¿Por Tuve qué que no la compró en tener... pesos? ¿Ah? ¿Por qué no la compró en pesos? Por lo que él se iba para Estados Unidos. Mm, Él quería que yo le pagara en dólares. Ese fue realmente el problema. Y yo, pues todavía el dólar no estaba muy caro, estaba más o menos, no a la par del dólar, del peso, pero sí no están. Pero de pronto eso tuvo una trepada increíble y comencé a sentir muy duro. Duré mucho tiempo pagándole, tuve que hacer préstamos, pero bueno, salí de eso y entonces ya comencé con la academia, a ponerle un poquito más de interés, Clarita de manejándola, Flavio de administrador, y fuimos poco a poco llevándola adelante y haciendo un buen papel. Montamos no sé si se acuerda, una locución por correspondencia, sí, recuerdo. que eso fue muy bueno, porque la verdad es que la gente aprende a hablar por correspondencia, a vocalizar, a improvisar, ¿no? Y resultó muy bien.
hay mucho locutor de provincia que estudió con la academia por correspondencia. Y nos fue bastante bien. Don En la Jimmy, parte, dijéramos, académica, muy bien. En el negocio no. En el negocio nos fue bien, no nos fue bien, porque perdimos mucha plata y prácticamente quebramos. ¿en qué año fue que cerró la Academia Arco? Hace unos 5 o 7 años. Vamos a ver si me consueta. ¿Recuerda cuándo fue? ¿Quiénes Por- salieron de la Academia Arco? Grandes locutores que estuvieron en grandes medios. ¿Me podría recordar? Que algunos nombres de aquellos que salieron de Arco. Mire, me acuerdo en primer lugar de Carlos Grosso, que fue alumno de la academia. Sí, sí, sí. Me acuerdo de, ¿cómo se llamó? Alerta, Alerta Bogotá. Alerta también salió de allí. Alerta salió de allá. A ver, Patricia Yanior. Patricia Yanior también estuvo en la academia. Mira, la hija de Carlos Pinzón. También Ahora estuvo allí. está en Miami y creo que trabaja en radio. A ver, espérate, yo recuerdo. Vamos a ver, aquí me pasan un papelito. Manuel González Moscote. No sé si te acuerdas del locutor de noticias que trabajó en Rusia. Era el corresponsal de una emisora oficial de Sí. Rusia. A ver, así rápido una persona que recuerde, bueno, tanta gente que... Entre muchos otros, don Jimmy. eh, Bueno, yo quiero hacerle una gran pregunta. Usted vivió la perdón. radio, la época dorada de la radio en Colombia, y ¿cómo compara esa radio que se está haciendo ahora con la radio que se hacía en los 80 y en los 70? En mi opinión, ahora hay más análisis de los periodistas. Antes las noticias eran leídas simplemente y el público sacaba sus propias conclusiones. Ahora veo que hay mesas de trabajo, se opina más y se le está dando mucha voz al periodista. ¿Cuál es su opinión, don Jimmy? Bueno, mire, primero déjeme recordarle otro de la Academia, Carlos, ¿qué? Alfredo, el que está en Caracol, el locutor de noticias, creo que es, Vargas, Alfredo Vargas. Ese es un gran locutor. Y él siempre, pues como mis alumnos siempre me recuerdan con cariño, ¿cierto? Sí, muchísimo, mucho cariño, de verdad. Y se acuerda uno de lo que se debe hacer y no se debe hacer enfrente de un micrófono. Exacto. Mire, lo que tú me preguntas, la radio ha cambiado mucho. Yo comencé a trabajar en una radio grande, que fue La Voz de Colombia. Esa fue una emisora grande, con transmóvil, con equipos especiales para control remoto, con buenos estudios de radio. Teníamos noticiero, hacía el noticiero el hermano de Belisario Betancourt, Orientación, la Tribuna de la Patria. Ese se hacía en La Voz de Colombia. Teníamos otro que era del Partido Conservador. Ese emisor era del Partido Conservador. Y estando yo un día, le voy a contar la anécdota, en la cabina, llegaron varios de los empleados de La Voz de Colombia. Me dijeron, Jimmy, ¿usted qué es, liberal o conservador? Y hasta aquí llegó mi puesto. Bueno, dije, no, yo no tengo mucha política. Yo no dejé de ser bobo, hombre. Aquí o es liberal o es conservador. No diga mentiras. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no, yo digo la verdad, sí me echo. Dije, yo soy liberal. Pegaron un brinco todos. ¿Y eso qué pasó? El único conservador de este emisor es el gerente. De resto todos somos liberales. Magnífico. Y es cierto, nunca molestaron por política, nunca, pero sí tuvo una cosa muy interesante, anecdótica. Estando transmitiendo en el Colón, Teatro Colón de Bogotá, una asamblea del Partido Conservador, de pronto dijeron, esto no sirve si no está el doctor Laureano Gómez. Hay que traerlo. Fueron por él. Y cuando él entraba, yo sentí la emoción del público, porque la viví completamente. Entonces decía en este momento el doctor Laureano Gómez hace mover ¿cómo se llama? Se me olvida el término, lo que sostiene
¿no? Y los pañuelos blancos parecen palomas mensajeras, ¿no? Recibiendo al doctor. Y después de que termino yo de rehablar, el operador me dice, don Jimmy, ¿usted no es liberal? Y dije, sí, hijo, entonces ¿para qué habló tan bonito del viejo? Y es que una cosa, Anécdotas y más anécdotas. sí. Pero mire, volvemos a la pregunta. Sí, Hoy en día la radio solamente la veo yo bien en noticias. Hay más noticias, hay gente, periodistas ya profesionales de las noticias. Entonces, eso ha servido muchísimo. Donde quiera uno encuentra un buen noticiero, un buen comentario, una buena radio revista, pero en la parte musical no, en la parte musical está en una juventud irresponsable que cree completamente que decir groserías al aire es muy bonito, que hablar de mujeres es muy bonito, y la verdad eso se ha prorrateado muchísimo. La rescata, vuelvo y repito, el periodismo radial. Y resulta que la radio comenzó musical, porque sí. antes no había periodismo como tal, ¿no? Sino que de pronto se cambió todo el panorama y comenzaron las emisoras a transmitir ya radioperiódicos, como se llamaban, o noticieros, con gente ya preparada, que venía de la prensa. Los primeros que hicieron radio eran los periodistas de la prensa. De la prensa. Óigame, don Jimmy, hablando uno con amigos, con familiares, con gente de medios, alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿qué bueno sería revivir la Academia Arco? Aquí la pregunta es directa. ¿Usted vende el nombre? Pues no sé, yo tengo problemas con eso porque mucha gente me ha llamado a comprarla. Pero infortunadamente, como yo tuve tanto problema económico, entonces tengo complicada la situación de la academia para venderla. Y no, no la he podido vender ni quisiera venderla. En caso tal, la reviviría. Estaría frente a ella, así ya fuera muy viejito para decirle hola viejo. Pero, pero la verdad es que es muy difícil, pero sí tenía mucha oferta porque la academia tuvo nombre, pero infortunadamente no he podido hacerlo. Bien, don Jimmy, usted ha estado en varios procesos de la comunicación, cuando empezó el furor de la FM, cuando pasó la televisión de blanco y negro a color, muchos procesos. Y usted afortunadamente está vivo y está viendo y viviendo y disfrutando de un nuevo proceso en la comunicación, la Internet. ¿Qué opina de esta nueva herramienta? Una pregunta anclada a otra pregunta. ¿Morirá la radio en el corto o mediano plazo? Perdón, la pregunta no la entendí bien. ¿Qué opina de el reciente Internet, de este gran medio, de esta gran plataforma como es Internet y los pequeños medios de comunicación que están naciendo allí? No están en radio, no están en televisión, no son prensa escrita en impreso, pero están en Internet. ¿Qué opina de eso? Y segundo, ¿morirá la radio en el corto o mediano plazo? A ver, la tecnología ha cambiado la radio completamente. La Internet ha sido la maravilla. Dice usted, por ejemplo, que nuestro amigo Julio Sánchez se va por Europa y sigue transmitiendo su programa como si estuviera aquí, sentado en la cabina de Caracol. Y suena increíble. Bueno, hoy en día es así. Es algo maravilloso. Y afortunadamente no hemos podido nosotros, ¿qué te digo? Olvidar algunas cosas, pero ya en realidad la radio ha cambiado sustancialmente. Recuerden que nosotros hicimos radio subidos a un poste, Sí. coger la línea telefónica para transmitir la Vuelta a Colombia, por ejemplo. No, hoy no, hoy todo es vía satélite. Y lo que estamos haciendo ahorita, ¿cómo le parece eso? Una entrevista, ¿no? Podernos ver tranquilamente, sin Sí. ningún problema, pese a que a mi edad me prohibieron salir a la calle. Oigan, don Jimmy, con todo esto vuelvo y repito, me gustaría esa opinión. Con toda esta tecnología, ¿va a morir la radio en el corto plazo? Porque los jóvenes no están escuchando radio.
cómo la escuchaba la gente hace 20, 30, 40 o 50 años. mucho. Antes la radio era el medio importante. Hoy en día no. Hoy en día la televisión le ha robado completamente a la radio. Algunas, pero todavía se quedan algunos programas noticiosos, algunos noticieros, como por ejemplo en la W. En Sí, fin, se está haciendo radio más o menos buena. Pero hay emisoras que no se justifica la forma como la están manejando. En verdad, nosotros hicimos una buena radio, sí. una radio de contenido. Mire, yo hice un programa que se llamó Los nuevos penalistas en los grandes procesos. Y nada menos que hacíamos audiencias públicas tomando de los libros de derecho penal, como de Ferri, Jiménez de Azúa, y a eso con alumnos que estudiaban derecho en la universidad en el último grado, en el último, sí. La radio matinal, por ejemplo, esa es muy buena, porque la radio matinal está dando cambio, como lo hace, por ejemplo, Julio Sánchez. Voy a darle crédito a alguien que me parece que está bien en radio. Era dueño, el papá, era dueño de la mejor emisora para mí musical del FM, Radio Melodía. Radio Melodía, sí. Radio Melodía se oía tremendamente. Eh, pero a la muerte del papá, me escapa política el nombre, los hijos siguieron con Radio Melodía. Oiga, y ha cogido buena sintonía. Está en AM, sin una frecuencia más o menos aceptable, pero se está oyendo. Sí, se sigue ¿Por qué? oyendo. Estuvo en FM un buen tiempo, lastimosamente, pues por un negocio, lo Bueno, cambió. con Mundial, digo, con la, sí, la frecuencia que yo cometí un error cuando me entrevistó Julio en la 96.9. Esa es la frecuencia de Melodía. Y ahora la tiene, pues lógicamente, Caracol. Pero la verdad es que es muy buena y se oye muchísimo. Y la melodía AM, y el AM no es fácil de manejar, porque el AM, la gente oye más FM que AM, sobre todo la Sí, juventud. Sí. sí. Y ahora Pero se está escuchando más música en Internet, en YouTube, en, en otros dispositivos, en otras aplicaciones más que en radio. Óigame, don Jimmy, una pregunta. ¿Usted cree que había más talento en materia de locución antes, hace 20, 30, 40 años, que ahora? ¿O también hay muy buenos talentos para ejercer la locución hoy en día? hay talento, yo creo que todavía hay talento, pero es un talento manejado a lo moderno, manejado a lo que sea, a hablar de todo y a decir de pronto sandeces y decir cosas buenas. ¿Tú recuerdas que yo hice Tranquilo que hoy es domingo? Allí ¿Ah? estuvimos, estuve en un Y par tú, de eso, emisiones. eso no lo olvido, le pusiste la música a la presentación. Las guitarras, ¿se acuerda? De modo que entonces, y fíjate que Tranquilo que es domingo gustaba mucho. ¿Por qué? Porque era un programa sin mayor problema, era un grupo de profesionales, médicos, abogados, Clarita que era la que manejaba el idioma, lo que reía uno cada rato, eso no se dice así, y nosotros lo aceptábamos al aire. No Sí, nos estaba que nos dijera de pronto que estábamos equivocados. Y mucha gente pasó por el programa. Pero lo que tú dices, no hay, es decir, hay talento. Hay talento. No podemos decir que no hay talento. Pero es un talento muy a lo moderno, muy a lo bikini. No, no es algo que uno dice, bueno, no hay profundidad. No hay profundidad. En algunas emisoras, no en todas. no en todas. No, no en todas. Óigame, don Jimmy, sus sueños, ya para ir cerrando esta entrevista, sus sueños, qué le gustaría que pasara a nivel personal y cómo le gustaría ver a los medios de comunicación, a los nuevos talentos, a esa comunicación de la cual usted hizo parte muchos años. Bueno, yo creo que lo que mi sueño sería que la radio vuelva a ser lo que fue. No tanto.
pero que por lo menos le compita a la televisión un poquito más, porque la televisión, y nosotros no creíamos. Cuando llegó la televisión, al principio, bueno, nos va a hacer como, no, nos quitó las radionovelas. La Ujú. radio tenía mucho auge por las radionovelas. Acuérdate de Calimán, Sí, recuerdo, Calimán. claro, y muchas otras. Se rifa una mujer, ese era un título de una novela que lo pelamos mucho, lo pensamos mucho si la poníamos al aire, porque de pronto las mujeres se ponían bravas. Pero tuvimos muchas radionovelas. Gaspar Ospina, que fue el director de novelas en Todelar. Eso fue una época interesante. Entonces decíamos, ¿será que la televisión nos va a quitar sintonía? Pues con el tiempo nos la quitó. Realmente hoy en día se ve mucho más televisión que la radio. Aunque ahora con la cuarentena se Sí, está oyendo la radio. ¿Por qué? Porque como está todo el día en la casa, sí. Sin entonces, embargo, fíjese, don Jimmy, que la televisión, si no fuera por la cuarentena, también estaba decayendo porque la misma tecnología, como usted bien lo sabe, hace que surjan nuevos medios. Mire Netflix, mire esta cantidad de páginas para uno entretenerse y la gente ya no ve televisión. es que la competencia en televisión es muy grande, porque es una competencia internacional, con gente muy profesional, con gente con plata. Con plata. Entonces, eso cuenta. De modo Bueno, don que Jimmy, eso ¿algo es más para agregar a esta entrevista? ¿Algo más que me quiera contar para concluir, para ir cerrando? Muy agradecido con usted y podría escucharlo toda la noche. El tiempo se nos acaba. ya. A ver, algo que les pueda contar así como para cerrar. A ver, a ver, yo estuve en una época muy interesado en que la radio pudiera transmitir al tiempo con la televisión, que lo está haciendo la la Blue Radio. Eso lo pensé yo hace mucho rato. Un día le dije al gerente general de Caracol, sin trabajar yo en Caracol, sino que lo fui a visitar y le dije, ¿quiere que vuelva yo a la radio? Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo tengo una idea, hacer una emisora como Melodía, que la oye mucho la gente. Digo, no, esa es una emisora para las peluquerías, esa es una emisora para que la vea la gente como sin mayor trascendencia. Y mire que la melodía era muy buena y la oía mucha gente, aún ejecutivos. No había ejecutivo que no fuera a su oficina llevando la melodía. ¿Por qué? Porque era una emisora que tenía noticias, pero también lo matizaba con bueno, buena publicidad también le metía, pero lo mejor de todo era que hacía radio, hacía radio. Yo quisiera que la radio volviera nuevamente a ser un poco, que trabajara en forma tal que la imagen no le robara la sintonía. La Sí, que roba la sintonía es la imagen. Entonces, como yo decía alguna vez, y le cuento a ver si coge la idea o alguien la coge, ¿no? La imagen lo dice todo. ¿Cómo era eso? Pasar pequeños cortes de comerciales sin mostrar el producto y una promoción o un concurso que la gente dijera qué producto es, a ver si realmente está vendiendo la televisión, a ver si realmente lo recuerdan, porque hoy hay tanto comercial de belleza que uno no sabe cuál es cuál. Las marcas se confunden. Entonces habría que hacer ese un concurso que dice la imagen lo dice todo. sí. Interesante. De Ahora, pronto podemos rescatar esto, don Jimmy. claro, hay que rescatarla. Bueno, A pues ver, don Jimmy, muy amable, gracias por su tiempo. Le deseo muchas cosas buenas. Quisiera leer esas memorias cuando las termine y claro, yo te las mando. quiero aprovechar esta entrevista también para decir que estoy muy agradecido. Yo estudié en la Academia Arco y recuerdo que tres de los grandes trabajos que he tenido en la comunicación, muy bien remunerados, han sido por la Academia Arco, que me contactó, y eso lo llevaré por siempre en mi mente y en mi memoria. Pues eso lo agradezco infinitamente porque yo sé, fuiste un gran alumno. Así como también fue la academia, una gran academia, tú fuiste un gran alumno. Porque eso también el alumno cuenta, Sí, porque es el que sale y después proyecta la imagen de donde estudió.
Sí. pero la verdad es que sí. De modo que, bueno, ahí verás si montamos en la imagen, lo hice todo. Bueno, claro que sí. Muchas gracias, don Jimmy. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en otro capítulo de Charlando con Charles. Chao, chao. Carlitos, gracias y hasta una próxima.